Buenas noches a todos, soy Carlos Hermida, el director del proyecto Salvar Nazca, ya me conocéis, y hoy estamos con Sebastián Tomás Sánchez Gómez, otra vez para contaros mucho sobre Nazca, sobre todo de los mal llamados cerros cortados. Y es que hoy vamos a hacer un resumen de una extensa explicación que se hizo anteriormente, que os vamos a poner el enlace aquí mismo. Y hoy os vamos a contar en unos 10 minutos o algo así esa extensa explicación para que la podáis entender. Y si vosotros queréis saber más sobre este asunto que es apasionante, es un tema de geología muy interesante, os invitamos a estar aquí con nosotros. Con lo cual vamos a darle paso a Sebastián que nos explique esta enorme confusión que ha habido con los cerros cortados y que nos explique por qué no están cortados en definitiva. Muy buenas, Sebastián. Bueno, hola Carlos y hola a todos los oyentes. Bueno, pues lo primero quiero agradecer desde aquí de este canal a Carlos personalmente, bueno, pues que me haya invitado y por tanto que mi contribución, pues bueno, también esté dentro de esta nueva teoría, que son los canales de riego como las líneas de Nazca. Por tanto, pues me siento un poco contento de contribuir con lo que mis conocimientos de geología y geomorfología pueda yo aportar. Sebastián, quiero decir antes de nada que es doctor en ciencias geológicas, es profesor también de dadofología, está en la Universidad de Almería y que allí le podréis encontrar, e incluso que también que toda la documentación que aquí os va a dar, nosotros la vamos a aportar en un archivo PDF que va a estar dentro de la descripción del vídeo. Con lo cual, ánimo, Sebastián, por favor, ilústranos con esta gran verdad que nos da la ciencia. Bueno, pues también antes de comenzar, también quiero agradecer a personas que no conozco, y son a todos esos que no conozco yo personalmente, pero agradecer a todos esos arqueólogos, geólogos, peruanos, ingenieros civiles, biólogos, etcétera, que bueno, que a través de los años y a través de todos sus trabajos también han contribuido a aportar su grano de arena y contribuir al conocimiento, digamos, en todos esos aspectos de lo que es la cultura nazca. Y en particular a una señora que ya todos conocéis, me imagináis cómo se llama, enamorada de esta cultura, y que primero a ella le debemos dos cosas. Fue la primera teoría científica, una teoría astrológica, y también que toda esta zona, todos estos geoglifos fueran denominados patrimonio de la humanidad. Es María Reiche, ¿no? Efectivamente. Bueno, y entonces yo a través de estos pequeños capítulos que hemos separado, y poquito a poco, pues yo mi contribución va a ser encuadrar estas líneas de Nazca y sus geoglifos, sean, dependiendo, ya sé que Carlos ha explicado ya la diferencia y los tipos de geoglifos que existen, pues encuadrarlo en un marco. Perdona. Aún estamos en ello porque estamos haciendo paso a paso todas estas preguntas sobre las líneas de Nazca que se tienen que responder. Llevamos muchas preguntas respondidas, pero
la diferencia entre unos geoglifos y otros, para qué valen unos y para qué valen otros, es algo que nos queda para posteriores vídeos. Adelante. De acuerdo. Bueno, y entonces yo, pues, mi contribución, por tanto, va a ser a encuadrar en el ámbito geológico y en el ámbito geomorfológico también, dado que, bueno, que también es una especialidad de la que tengo dentro de la geología. Bueno, pues entrando en materia, esto vamos a llamarlo así en un principio, relieve de cima plana, pues digamos que han ejercido una fascinación a lo largo del tiempo en todo el mundo. Ejemplos de este tipo de relieve existen en todos los continentes y siempre que preguntéis, van asociados a una leyenda, a un cuento o a un mito, siempre. Yo, como estoy ahora mismo aquí en Almería, pues os voy a contar un ejemplo de aquí, que es el que llamamos Mesa Roldán. Mesa Roldán, que dice, bueno, ¿y por qué se llama Mesa Roldán? Pues muy sencillo, hasta viene referenciado en lo que es el Cantar de Gesta del siglo XI, en el que Rolando, cuando lucha en todas sus andanzas que tiene desde que sale desde Roncesvalles, ¿no?, hasta que llega, pues resulta que llega aquí a tierra almeriense y en su lucha con el gigante Ferragut, pues resulta que una vez que termina la batalla se siente cansado, le da con un tajo con su espada a la montaña y ese es el origen, lógicamente mítico, de leyenda, de lo que llamamos Mesa, pues, de Roldán. Así ejemplos como estos, en España, por ejemplo, me puedo recordar ahora en Alicante, el Puig, no me acuerdo ahora mismo, perdonad. Podemos encontrar en diferentes países, por ejemplo en Argentina el Cerro Mesilla o en Venezuela, y aunque sea dentro de esa función, dentro de esta mitología, de estas leyendas, también pues tienen una función mitológica. Suelen ser o el asiento, o la silla, o la cama del gigante, y algunas veces incluso pues es un lugar donde se suelen guardar los tesoros. Claro, son zonas muy inaccesibles, difícil de hacer cima, y por tanto el sitio ideal que se esconderían los tesoros. Sí, sería porque se mitifican de alguna manera, ¿no? Es algo como inalcanzable por la gente. Efectivamente, es decir, entonces un relieve tan llamativo, que efectivamente o se mitifica, bueno, o podemos inventarnos cualquier hipótesis, ¿no? En este caso, bueno, pues son hipótesis de leyenda. Y me pregunto yo, Sebastián, ¿por qué la gente piensa que están cortados? ¿Y qué pasó con ellos para que se monte todo esto de los cerros cortados por alienígenas, por naves espaciales, por extraterrestres, en definitiva? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se está montando todo esto y por qué se formaron así? Bueno, había siempre una lucha entre los naturalistas, y muchas veces cuando no sabemos explicar algo, los científicos, pues lo más cercano es inventarnos una catástrofe o echarle la culpa a los fantasmas, por ejemplo. Entonces, pues hasta ahora digamos que es una versión que es la que ha perdurado desde los años 60, como sabéis, pero simplemente es una evolución geológica y geomorfológica de un relieve muy característico que existe en el Perú. Bueno,
Esos cerros han sido llamados Mesa, Cerro Mesa, Montaña de la Mesa, etcétera. Reciben un montón de definiciones. Y es más, no solamente son relieves que existen aquí en la Tierra, sino que esos relieves también se han referenciado en la superficie de Marte. Para explicar entonces qué son estos cerros cortados, tenemos que tomar un poco espacio, sobre todo geográfico, en el que se desarrolla toda la cultura nazca. Y el paisaje también, ¿no? Y su geomorfología. Pensad que son desde Pisco hasta Arequipa, son 280 kilómetros, en donde se aparecen todos esos geoglifos, pero están en una zona muy característica y muy singular del Perú. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues el alto contraste de estos relieves. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, sabéis que la cima más alta del Perú es el Huascarán, y desde el Huascarán hasta la fosa abisal que existe después de la plataforma costera, hay una distancia de tan solo 300 kilómetros. Quiere decir que estaríamos esos 300 kilómetros, para que os hagáis una idea, pues es la distancia que hay hoy día de Madrid a Jaén. De Madrid a Jaén hay 300 kilómetros. Pues entre Madrid y Jaén habría entonces un desnivel de 15.000 metros, como 2 Himalayas. Entonces, ¿eso qué ha conducido? Pues ha conducido a que se diferencien, sobre todo, diferentes zonas, diferentes ecosistemas a lo largo de toda la cordillera andina. En las zonas superiores tenemos los nevados, a continuación aparece lo que llamaban la sierra, un término que quedó de los conquistadores, que está formada por las pampas y las punas, y a continuación ya vienen los desiertos costeros, que es donde nos encontramos. Pero además habría que añadir todavía más otro aspecto, que serían las corrientes oceánicas, en la que además confluye la corriente fría de Humboldt hacia el norte y confluye con la corriente cálida, la corriente del Niño, hacia el sur. Eso desarrolla, por tanto, a su vez, unas condiciones climáticas que también, como lo veremos más adelante, también ha afectado o engloban también un contexto geomorfológico de estas líneas. Por tanto, fijaros que ese desnivel tan singular y tan acentuado y con tanto contraste, ¿a qué se debe? Eso se debe principalmente a la elevación que tuvieron los relieves andinos. Esos relieves se formaron a través del empuje, sobre todo de la placa de Nazca, contra la parte continental, hundiéndose por debajo. De forma que desde el Cretácico, es decir, desde hace 280 millones de años, esos relieves comenzaron a elevarse. Durante esa elevación no es continua en el tiempo, sino que hay episodios, ¿no? Y hay de relajación y hay etapas de compresión. Curiosamente, durante esas etapas de compresión se generan valles paralelos a la cordillera, y en los de relajación aparecen valles perpendiculares a la alineación de la cordillera. Cuando aparecen esos relieves, ¿qué
¿qué ocurre? ¿Qué tratan de hacer esos relieves? Pues lógicamente buscar el equilibrio. ¿Y en qué consiste buscar el equilibrio? Pues nosotros los geólogos utilizamos un término para esto que es el nivel base cero. Es decir, se genera una superficie de erosión que trata de buscar ese nivel de base. Como hay varios diferentes episodios de elevación, pues habrá también diferentes superficies de erosión que son totalmente planas. Esas superficies de erosión son totalmente planas. ¿Qué ocurre? Que esos episodios están ya estudiados, esas superficies de erosión, y tenemos superficies de erosión plana, que las podéis ver en las fotografías de aquí del canal, que se datan del Plioceno, otra del Terciario y otra del Cretácico. Es decir, tendríamos diferentes superficies de erosión. Disculpa, Sebastián, para que la gente nos entienda, hay diferentes capas en esos especies de cerros, ¿no? Que unas supongo que se irán desgastando a diferente nivel que otras, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo fue cortados? Te lo pregunto porque ya vamos a llegar a los 20. Simplemente por erosión. Erosión. ¿Qué tipo de puede ser? ¿La erosión por agua, por viento? Exactamente, por procesos erosivos, fundamentalmente por agua, en la que se busca esa estabilidad que daría el nivel cero. ¿Y por qué? Sí, perdona, ¿sí? Continúa, por favor. Y una vez que se reajustan todos esos niveles, esa superficie, se produce lo que se llama una erosión remontante, que va a individualizar diferentes cerros y de forma individual. De esa forma, el resultado final es una superficie de erosión totalmente plana que ha quedado individualizada por la erosión remontante posterior a esas superficies de erosión. Entonces, yo acabo de entender, permíteme. Así es de sencillo el proceso, no tiene nada más. Es decir, que yo acabo de entender que los diferentes ríos, etcétera, crean una erosión que divide diferentes partes del terreno que estamos hablando, que tienen efectivamente, disectan, cortan esa superficie, dejando algunas veces cerros, lo que se llaman cerros testigos, cerros planos, mesas planas, y como ya digo, no solamente ocurre aquí, sino que es un proceso que está estudiado en muchos desiertos, y lo vamos a ver un poco más adelante también. Vamos a poner algunos otros ejemplos. Perfecto, pues a ver, a mí me está quedando claro. ¿Quieres añadir algo más para aclararle a la gente que bueno, en estos cerros cortados no están cortados? Bueno, dice, hemos explicado, ¿no? Pero es que después a esos cerros, que es lo que veremos en el siguiente capítulo, a esos cerros se les superpone otro proceso, que es lo que se llama la formación de un pavimento desértico. ¿Y qué pasa? ¿Y eso qué hace? ¿En qué afecta ese cerro cortado? Pues que todavía aumenta más la planicie, es decir, la plana todavía más, digamos, sería como el retoque final, ¿no? Y lo dice en el que si hace una cartografía haría una línea recta perfecta, Vaya. porque todavía se acentúa más esa planicie con un proceso que lo veremos más adelante, que es
la formación del pavimento desértico en esos cerros cortados. Fascinante. Me ha quedado bastante claro, ya que, bueno, que son diferentes zonas del diferentes zonas de los diferentes estratos que quedan aisladas porque diferentes estratos, diferentes edades. Pasa algo parecido, algo parecido a como sucede en el Gran Cañón, por ejemplo, del Colorado. Es efectivamente en Utah, ¿no? Es decir, bueno, ahí está, Carlos, Mesa Verde, o sea, en Sonora, ¿no? O sea, que es el ejemplo donde los Hopis estaban viviendo, ¿no? Y si veis es Mesa Verde, o sea, se llama así. Los ríos provocan esta erosión, desgastan, van cavando. Efectivamente. Y te queda al final una zona en el medio que queda plana porque ya antes era plana, ¿no? No era Exactamente, efectivamente. Y además, y será más plana todavía. Por esto que me estás diciendo que vamos a hablar en el próximo capítulo. Excelente. Pues mira, a mí me ha quedado súper claro. Espero que nos pongáis en vuestros comentarios, por favor, ponernos dudas, que Sebastián y yo pues os las contestaremos encantados. Quiero agradecerle la participación a Sebastián en este vídeo porque está ejerciendo una labor divulgativa excelente que nos enseña pues ciencia, nos enseña cosas reales, no fantasías como hacen otros de alienígenas ancestrales. Pues no, nosotros aquí intentamos deciros la verdad y sobre todo con estos excelentes participantes como Sebastián, desde luego da gusto escucharla. Así que te lo agradezco, Sebastián, te doy la enhorabuena, espero ese siguiente vídeo con mucha impaciencia y a vosotros os diré que sin más que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. No os olvidéis de darle a la campanita para estar atentos a próximos episodios que nos llevarán más cerca de la respuesta a la gran pregunta, que es ¿qué son las líneas de Nazca? Y deciros que yo soy Carlos Hermida y que esto ha sido Salvar Nazca. Gracias a todos. Solo en YouTube.